muchísimas gracias. Esto es Más que Noticia, un episodio más. Hoy exclusivamente desde el río Yaca del Norte, bañado de sol, en esta charca de Santiago, que solamente Santiago puede hacer una historia de la naturaleza y a la altura como merecen los espectadores. Así que si te quiere aprovechar la oportunidad y darse cita a un lugar como ese, solamente contacte. Pero en esta ocasión estoy acompañado de hombres ministros del Señor, que Dios está haciendo grandes cosas en su vida. Y en esta tarde vamos a hablar de temas muy importantes. Me encuentro aquí con el pastor Noel Guillén Rodríguez, varón. Que me le bendiga. Muchas bendiciones. Un placer y un regocijo poder estar aquí en esta transmisión y ser parte de esta bendición y de este contenido que viene para edificación de esta población que está en contacto y lo que podrán verlo más adelante. Así es, muchísimas gracias, varón. Usted es pastor, evangelista, es compositor y es autor de un libro. Quisiera que pudiera, veo que también usted es joven, quisiera que pudiera contar su experiencia, porque es un desafío en los últimos tiempos para los hombres de Dios permanecer en el camino y permanecer y tener tantas ocupaciones. ¿Cómo usted se hace para dar respuesta a todo eso? Bien, hay un gran amigo mío, el cual admiro y aprecio mucho, que es el presidente de la Federación de Pastores, el reverendo obispo Bardo Torres, que él me ha nominado como un polifacético. Un polifacético, alguien que tiene muchas ramas y que puede participar. Yo creo que desde el momento que llegué al Evangelio, el Señor comenzó a utilizarme como un instrumento, como punta de lanza. Yo no llegué al Evangelio para estar estancado, para estar dependiendo de otros, sino tener una dependencia de Dios y poder poner a la disposición lo que tú eres. Por eso que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y creo que mi vida realmente está basada a ese contenido. Por eso es que nos hemos desarrollado en muchísimas áreas, por el aspecto que hemos estado a la plena disposición de ser un instrumento en la mano del Señor. Amén. De verdad que eso da mucha alegría y ojalá que cada una de las personas que está conectada pueda darse la oportunidad de hacer muchas cosas, como la palabra clave podríamos llamar aprovechar bien el tiempo. Quisiera preguntar, ¿cómo entonces usted es padre, es empleado, es hijo, es decir? Porque además de ser pastor, tiene una función que va más allá de la iglesia, porque los hermanos de la iglesia hemos determinado que necesitan de un consejo, de una cercanía. Pero ¿cómo entonces maneja esa parte de ser esposo, ser padre, ser empleado y ser pastor a veces de manera espiritual? Fíjate, a veces hay un momento determinado que Dios utiliza a uno en la parte como el pulpo, que le permite muchos brazos para muchas cosas. Y creo que depende mucho de los dones. Que hay uno que Dios le ha dado más que a otro, como lo que la misma Sagrada Escritura dice, que a uno se le entregó todo, uno y a otro 5. Y creo que lo que yo me he enfocado y lo que Dios ha puesto en mis manos, ponerlo a funcionar. Es un gran desafío realmente desempeñar tantas funciones a la vez, porque por ejemplo yo soy el vicepresidente de la Federación de Pastores de la región de Cibao, que aglutina 900 iglesias, pero también soy presidente de una de las 22 asociaciones. Y ser padre, esposo, pastor, también desempeñando una función en una institución que tiene demanda en todos los sentidos, es un gran desafío. Pero yo creo que a los mejores soldados Dios le hace la mejor asignación. Y por eso en algún momento determinado, cuando siento que estoy cansado en algo y que quiero echarlo a un lado, escucho la voz de Dios que me dice: yo fui que te coloqué y yo fui que permití que tú estuvieras ahí con un propósito y con una finalidad. Porque por ejemplo, a veces me he hecho preguntas y he dicho: Señor, pero hay personas que están preparadas, que pueden desempeñar tales funciones, pero realmente Dios como que tiene en ti, a veces Dios le coge contigo por el nivel de disponibilidad, como Gedeón, que dijo: ay Señor, pero tú sabes que hay otro que tiene la capacidad, tiene la condición, yo soy de tal descendencia.
creo que lo que tú tienes que enfocarte es que cuando realmente en ti existe un llamado que procede de Dios, Dios te escoge para hacer grandes hazañas, cosas que los hombres comunes no pueden hacer. Entonces Dios escoge a un hombre común para hacer las cosas que no son posibles. El mensaje clave de todo eso es estar siempre dispuesto. El Señor tiene grandes demandas, pero son pocos los que están en esa disposición de poder hacer la santa voluntad del Señor. Yo tuve la oportunidad de hacer algunas investigaciones en las redes sociales y vi que usted años anteriores se hizo muy famoso por un tema que se inició para ese tema. Y tuve la oportunidad de visitar el espacio y ya veo que personas le imitan con ese coro. Yo le he dicho a Satanás que si me toca, se quema. ¿Puede hablar un poco de eso? Sí, bien, ese fue nuestro primer tema musical. Comenzó vía la iglesia en un momento que Dios nos permite, y fue un tema que ha trascendido no solamente a territorio dominicano, sino fuera del país. Hemos trascendido a lugares de iglesia inglesa, que cuando hemos tenido la oportunidad de cantar el tema, la gente han sido edificados. Ellos no entienden quizá el contenido por palabras, por el lenguaje, pero el contenido, la jocosidad, el impacto musical, lo que se transmite por medio del tema Si me topa se quema, ha provocado un antes y un después. Ha sido una gran bendición. Producto del mismo, pasamos por momentos desafiantes, porque cada proyecto que Dios pone en tus manos, viene el diablo endiablado. Pero no importa de la forma que el diablo se endiable, hay un Dios que sabe endiosarse en la vida de un hombre que tiene una dependencia de él. Por eso es que cada llamado, cada ministerio, cada depósito de Dios en la vida del hombre trae consigo represalia, persecución. Y el tema Si me toca se quema fue uno de los temas más desafiantes, pero ha sido el tema de mayor bendición. Incluso pudimos vender, cuando los CDs se utilizaban, nosotros pudimos vender casi más de 20,000 discos, se reprodujo, del tema Si me toca se quema. Wow, de verdad. Una palabra muy importante que él acaba de decir, que tuvo la oportunidad de cruzar fronteras internacionales y utilizar ese tema. Y se refería a él que por el tema del idioma hay personas que no entendían la palabra, pero la música tiene un ritmo y un sazón espiritual que hace que la gente se mueva con el sonido. Y de verdad que bueno, pero también dio palabras muy importantes como ese desafío, que cuando Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, el enemigo se levanta fuertemente en contra de lo que se hace, pero Dios ahí levanta su mano poderosa y da la fuerza y da la victoria. De verdad que tener la oportunidad de conversar con usted en esta tarde ha sido de gran regocijo. Yo sé que la persona que nos escucha y nos ve se va a glorificar, se va a sentir bien, porque hay momentos determinados que queremos emprender y no emprendemos porque tenemos temor a que se va a levantar el enemigo. Pero usted decía que el diablo se endiabla y Dios es Dios. ¿Cómo se describe eso así en su palabra? Bien, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que identificar en el acorde de la comunicación que usted establecía, es que a veces nosotros solemos medirnos en base a nuestra procedencia, a nuestro origen, de dónde procedemos. Procedemos de una descendencia de fracaso, de ruina, de elementos de gente que han sido incapaces de haber logrado alcanzar tales cosas. Pero cuando nosotros portamos la marca del llamado de Dios, la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, para el que cree, todo es posible. Es un asunto de creer en Dios. Y cuando utilizo el término de que el diablo sabe endiablarse, es porque cada vez que alguien decide transitar en el caminar de Dios, en el mover del Espíritu, en lo que Dios ha condicionado para su vida, observamos que hay una gran represalia bien cargada negativamente. Hay poderes de las tinieblas. Vemos mucha gente que comenzaron bien, pero han terminado, han colapsado, producto de que no pudieron ser resistentes y permanentes. Y cuando digo que Dios sabe endiosarse, es porque al que Dios llama, Dios prácticamente respalda. No importa los satanistas, los brujos, los hechiceros, no importa el grado satánico que pueda operar. Cuando Dios decide respaldar a un hombre o una mujer, siempre va a haber victoria, porque Dios va a exhibir su victoria en el hombre que Él ha llamado y ha condicionado. De verdad que hablar con usted es enriquecedor en estos últimos tiempos. Es un gerente joven
tener la oportunidad de ejercer varias funciones y tener éxito con resultados es solamente un hombre dirigido por Dios, y es Dios que da la sabiduría para desarrollar un liderazgo positivo y hacer grandes cosas en tan poco tiempo. Así es que hablar con ustedes, siento que estoy hablando con un gerente de los grandes gerentes, un gerente ejecutivo, de verdad que bueno. He sabido que también ha tenido la oportunidad de escribir y que hay un libro que está en proyección. Solamente en este momento quisiera limitarme a que me dijera el nombre de ese gran libro, porque viene una segunda parte para ver cuántos capítulos tendrá y en qué fueron inspirados cada uno de esos capítulos. Bien, realmente el nombre del libro es Caminando bajo la autoridad de Dios. Wow, qué gran tema. Caminando bajo la autoridad de Dios con el pastor y evangelista Noel Joel Rodríguez. Es una próxima entrega que tenemos. Yo soy Carmelo y usted sígame, que hay más.